Estupendo, Brigitte, muchísimas gracias. Y ahora le corresponde a Alex sus 5 minutos de réplica. Muchas gracias, Brigitte, la verdad, por tomarte el trabajo de leer a profundidad el texto que te envié y por tan interesantes cuestiones que me parece que están vinculadas. Em, Respecto de me referiré solo a los últimos dos puntos que mencionaste, que me parece que están relacionados. Respecto de si cabría en un esquema más clásico de entender la reparación como una forma de incentivo para daños irreparables, sí, te digo sí, pero eh, habría que medir cuál sería la efectividad de una disculpa o de la probabilidad de que seas condenado a disculparte, cuál sería esa efectividad como incentivo para la modificación de la conducta del agente dañador o del probable dañador. Hasta qué punto el hecho de que me fuesen a condenar futuramente a disculparme, eso a mí me valdría lo suficiente como incentivo. No niego que lo pueda hacer, pero me parece un punto interesante. Usualmente las disuasiones y los incentivos están pensados en términos económicos porque suele ser también aquello que le duele al victimario pagar, ¿no? Sacar de su bolsillo y ofrecer la indemnización. Se toma usualmente la racionalidad económica como el presupuesto para el incentivo, para incentivar al hombre como homo economicus, que va a tomar la mejor decisión respecto de los acontecimientos futuros, y habría que ver si la disculpa podría obrar como una suerte de incentivo casi moral ajeno a argumentaciones consecuencialistas respecto de cuánto me va a costar incurrir o no en esa conducta. Me parece muy interesante el punto, pero me parece que habría tal vez una tensión interna con la idea misma de incentivo, ¿sí? Sí comparto y me parece que es claro que el mensaje que tú anotas de nunca más, que no se vuelva a repetir, no se repita la conducta, me parece que es claro que hace parte de la disculpa y sobre esto se ha teorizado, se ha dicho o al menos yo estoy convencido también que cuando uno se disculpa o cuando uno reconoce una relación normativa con alguien dentro de la cual yo le debo respeto a esa persona, básicamente estoy reconociendo que el injusto no debió haber sucedido en primer lugar y que no debería volver a suceder. ¿Sí? No está especificado así en el texto, no lo mencioné porque no quería meterme como con los elementos conceptuales que indagan sobre qué es una disculpa como tal, lo cual es otra discusión, sino sobre ese alcance reparador. Pero estoy de acuerdo con tu observación de que ese mensaje de no se debería repetir el injusto nuevamente es clarísimo o está implícito en la idea de disculparnos. Cuando nos disculpamos decimos, siento lo que sucedió, hay una asunción también implícita de una responsabilidad. Hasta qué punto asumo la responsabilidad también es un objeto de debate, pero hay una asunción de responsabilidad básica que dirige o hace explícito el respeto y que dice esto no debió suceder en primer lugar y no debería volver a suceder. Eh, Esto evidentemente se conecta con lo segundo que me decías. Parece que tu idea, resumiéndolo, es como parece que tu idea es más amplia de lo que podría suceder en la realidad, en el sentido en que estás ligando las disculpas a una fatalidad normativa y estas fatalidades normativas son más extensas o el universo de casos es mayor que aquellos casos en los que, por ejemplo, no ha habido negligencia o ha habido una conducta excusable o ha habido eh, simplemente como una inevitabilidad del daño, por ejemplo, si te entendí bien el comentario. Um, y sí, aquí digamos, uno puede apelar a dos ideas que conciernen, en mi parecer, a cuál es la significación moral del daño, ¿no? Um, Porque uno puede pensar que una primera manera de
entender esa significación, esa relevancia moral que tiene la producción de un daño en sociedad, puede estar ligado con la idealidad de circunstancias de indemnidad, ¿sí? La idea de que mis medios, de que yo como un sujeto autónomo no me vea limitado o no me vea reducido en esos medios que considero valiosos, independientemente de si alguien me ha irrespetado o no al producirme un daño, por ejemplo. ¿Sí? En ese sentido, un daño puede tener alguna significación moral, incluso aunque sea producido por un terremoto, por una tormenta, ¿sí? Y lo mismo sería aplicable a casos en los que no ha habido intencionalidad alguna. ¿Sí? Es aún significativo moralmente. Y con esa significación, digamos, el hecho de que el agente causante, por ejemplo, un agente que sin culpa, por decirlo así, sin intención ha ocasionado el daño, se disculpe, podría sí generar, porque esto ha sido también testeado, hay algunos estudios empíricos que así lo demuestran, que podría generar que la víctima reduzca las pretensiones de justicia, indemnizatorias o demás que tiene respecto del victimario, ¿sí? Aun cuando uno pudiese decir coloquialmente, no, tranquilo, usted no tiene nada de qué disculparse, no fue su intención. Esa empatía que se demuestra de el victimario hacia la víctima, esa expresión de lamento precisamente por haber participado en ese curso de acción, puede lograr que haya una reconciliación y que haya incluso perdón o una cesación de pretensiones de justicia respecto del victimario. Entonces, en un sentido, sí podrían tener utilidad a la hora de resolver un litigio extrajudicialmente o de modificar las pretensiones que están presentes en el litigio, ¿sí? Si se encuentra justificado o no, se encontraría justificado atendiendo a la relevancia moral que tiene el daño, no ligada a la conducta de desconsideración de la gente, sino ligada a lo que representa el daño para la autonomía de la persona, para los medios que afectó, etc. ¿Sí? Pero lo que tú dices también es relevante en un sentido que yo le explicaba al final de la exposición. No podemos tampoco hacer polular tanto las disculpas de manera tal que se vuelvan, ordenar tantas veces disculpas al final termine obrando en contra del mensaje mismo que pretende la disculpa. Por eso diría que en principio debería ser reservado, o las primeras ideas que uno puede tener es que las disculpas deberían reservarse de alguna forma a aquellos casos en los que es evidente una desconsideración, una falta de empatía, de comprensión, de reconocimiento hacia la víctima, un desprecio hacia la víctima que hace necesario que ese mensaje de respeto sea explicitado a través de una disculpa. Eso no obsta para que el juez pueda promover con un ánimo conciliatorio, por ejemplo, que la parte que afectó al otro, pues pida una disculpa, aun cuando no haya habido ese elemento de desconsideración o de desprecio hacia la víctima. En todo caso, me parecen observaciones valiosísimas que seguiré reflexionando y que espero darles una mejor respuesta. Gracias, gracias, Brigitte. Muchísimas gracias, Alex. También a Brigitte. Vamos a comenzar con preguntas que se han formulado. Las voy a redactar para efectos de hacerlas más condensadas y haré dos preguntas. Después Alex da unas consideraciones, otras dos y así comenzaremos, ¿ok? Ahí como en rondas para poder hacer la variación. Dalmacio Chavarri se pregunta respecto de si no tienes la impresión, Alex, de que muchas veces la indemnización no implica pedir disculpas, pero en algún sentido las disculpas son más duras o más exigentes para el dañador, para el agente dañoso. Y en algún sentido son más exigentes, son más, piden más respecto de la persona que ha efectuado el daño. También nos entrega una sentencia, una jurisprudencia argentina que puede dar luces. Margarita Martínez se pregunta respecto de si las disculpas cuando son formuladas de manera forzada
no permiten otorgar este reconocimiento y el respeto por la posición normativa de la víctima. Por ende, esta finalidad reivindicativa de derechos solo se daría en los casos en los que las disculpas fueren voluntarias y no forzadas. Te preguntan la opinión respecto a esas dos consideraciones. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Dalmacio y Margarita, por las preguntas. Em, Sobre lo primero que dice Dalmacio, la indemnización no implica disculpas. Bueno, realmente es un encuentro de opiniones. Hay quienes consideran que la indemnización tiene también una connotación simbólica, ¿no? Y ese sería el caso, por ejemplo, del pago del daño moral. No, yo no estoy de acuerdo en que tengan la misma connotación simbólica, pero no puedo desconocer que hay quienes le atribuyen un carácter simbólico también al pago de una indemnización. Cuando las partes en una interacción dañosa, lesiva de derechos, quedan de alguna forma desequilibradas, desniveladas, la indemnización es una forma también de decir que nos volvemos, digamos, a una situación en la que restituimos de alguna forma, aunque sea imaginariamente o formalmente, esa igualdad que fue desconocida por causa del daño. Porque implica, de alguna manera, y esto es pues las teorías clásicas de la justicia inmensa en la responsabilidad, que esa parte de excedente en la que yo tomé de tu parte como víctima, realmente la estoy devolviendo y estoy haciendo que se recomponga esa igualdad. Al recomponer la igualdad, lo que estoy diciendo también es, a mí también me ha costado, a mí también yo también he tenido que pagar algo por esa desigualdad que fomenté o ese desnivel que generé con mi actuación lesiva o dañosa. Es una connotación simbólica leve y yo creo que fui claro al decir que ese carácter simbólico me parece insuficiente y que me parece que no es transparente. Entonces, en esa medida creo que coincidiríamos, ¿no? Tú niegas que las disculpas tengan alguna connotación, perdón, que en la indemnización haya algún elemento de disculpas implícito. Bueno, yo podría decir también lo niego, pero no puedo negar que haya también un carácter simbólico ahí. Un carácter simbólico de la víctima importa al menos y debe ser reconstituida en el equilibrio que teníamos previo. ¿Sí? Que eso no sean disculpas, bueno, podemos acordar en eso, no son disculpas, pero tampoco puedo negar de tajo que haya un carácter simbólico en una indemnización, que es lo que parece haber incluso en el proyecto de Código Civil que actualmente se está debatiendo en Colombia, se toma la indemnización como algo totalmente y ajeno o excluyente de un carácter simbólico que no me parece que sea el caso. También me apuntas que las disculpas pueden ser incluso más duras que una indemnización, pueden implicar algo más que una indemnización. Y sí, una disculpa implica evidentemente muchas cosas y en nuestra vida cotidiana uno lo puede ver. Quien menos se disculpa suele ser la persona más orgullosa o que más persevera en la idea de que ella no cometió ninguna infracción en contra de alguien y que no tiene por qué disculparse y no se va a disculpar. En ese sentido puede ser más lesivo en respecto de esa falta de empatía o consideración o respecto de esa terquedad en no reconocer esa posición normativa de la víctima, pero puede ser menos duro o menos gravoso para el victimario que estima más valioso tal vez sus bienes dinerarios y que le duele más pagar una indemnización que reconocer y disculparse por lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, digamos que esa apreciación tuya puede variar de victimario a victimario. Depende de a qué se está aferrando ese victimario respecto de las pretensiones de justicia de la víctima. Lo que dice Margarita sobre las disculpas forzadas. Ese es un gran tema y es un gran debate también que
no podría dar yo una respuesta aquí clara y contundente, como a casi ninguna de las que me preguntan, pero sí podría decir que hay quienes consideran precisamente que cuando me fuerzan a mí a ofrecer una disculpa, precisamente se está logrando un efecto contrario, y es lo que yo decía con estas tesis de la reconciliación, que dan un mayor valor a la reconciliación que es voluntaria respecto de la que es involuntaria. No obstante, porque esto se conecta evidentemente con el hecho de que la disculpa sea sincera, ¿no? Entonces, una disculpa que no es sincera no es disculpa, dicen algunos. Y hay otros que dicen, bueno, la sinceridad o no importa, lo que importa es básicamente que haya esa dirección a favor de la víctima. Al final lo que creo es que el derecho, la discusión, uno podría salirle al paso diciendo que el derecho no puede garantizar en ninguna manera la sinceridad de una disculpa, ¿sí? Y que el hecho de que un juez de la República haya ordenado la disculpa, evidentemente añade un elemento de coerción y eventualmente coacción para que alguien se disculpe, pero eso no necesariamente hace que la disculpa no sea sincera. A mí me pueden haber ordenado una disculpa, pero yo puedo estar de acuerdo con esa orden y puedo proferir una disculpa sincera a favor de la víctima, ¿sí? Eh, y el caso contrario también se puede dar. Puede que yo esté dando incluso una disculpa voluntaria y que no sea sincera, que yo realmente no siento de ninguna manera reconocer a la víctima, pero me parece que me conviene, por una cuestión de incentivos o como quiera, me conviene disculparme y de hecho me conviene mostrar dolor y me conviene hacer un show para que reconciliar, para que la persona apacigüe su rencor, para que incluso pueda modificar sus pretensiones indemnizatorias hacia mí. Entonces, en tanto el derecho es un mecanismo de, si se quiere, de coerción social externo que no puede garantizar en ninguna manera la sinceridad o la coherencia interna de mis sentimientos con mi acto expresivo de disculpa, al final la discusión podría no tener salida y ni siquiera tener una respuesta. Bueno, la disculpa forzada no me vale. Bueno, pero usted cómo sabe que no es forzada, cómo sabe que no es sincera, cómo sabe que no la estoy dando de buena gana. Muchísimas gracias, Alex, y a más preguntas. Ahora, dos más. Jorge Celis se pregunta respecto de si la forma o el procedimiento en el cual se implementan las disculpas opera del mismo modo cuando se trata de una actuación culposa o bien de una actividad que es peligrosa, lícita, o hay una diferencia en la forma de actuación o procedimiento de implementación de las disculpas. También Joan Suárez se pregunta si este uso de disculpas como forma de reparación supone la actuación o petición de la parte, en este caso de la víctima, o bien podría ser implementada como una facultad de oficio directamente por un juez o por una jueza. Algo así como la distinción entre principio dispositivo e inquisitivo a nivel de disculpas. Tu turno, Alex. Muchas gracias, Jorge y Joan. Eh, Respecto de lo, Jorge, me parece que lo pude haber respondido cuando le respondía a Brigitte sobre su segunda inquietud. Mm, ¿Se deberían o proceden igual respecto de las actuaciones culposas o respecto de las actuaciones peligrosas? Bueno, diría que con base en estos lineamientos que he pensado a priori o de manera preliminar más bien, uno diría que la disculpa, la orden judicial de disculpa se encontraría mayormente justificada en las hipótesis en las que se evidencia algún desprecio, algún descuido, alguna forma de desconsideración por parte de esa posición normativa de la víctima. Eso evidentemente desequilibra las razones a favor de ordenar unas disculpas en los casos en los que ha habido actuaciones culposas, dolosas por parte del sujeto causante del daño. Y en las actuaciones peligrosas, riesgosas, que
son aquellas en las que se declara la responsabilidad aun cuando ha habido diligencia por parte del sujeto causante, del sujeto agente. Diría que no es que no estén, no estén, no es que no estén justificadas, sino que al menos la justificación eh, es, es un poco más flaca que la justificación que tendrían para ser solicitadas o en un escenario en el que hay culpa, que hay dolo, que hay desprecio hacia la posición de la víctima. ¿Por qué? Porque se entiende que en una actuación riesgosa, peligrosa, entendida como lo hemos entendido en la jurisprudencia colombiana, no ha habido una falta de desconsideración hacia la víctima, sí ha habido una afectación a ella en sus medios, en su autonomía, en los elementos de los que se vale para ejercer su plan de vida, en sus bienes, si se quiere. Es una afectación que es importante, que vale, que tiene una connotación moral, que podría incluso promoverse una forma de disculpa para reconciliar a las partes o para, repito, menguar o modificar sus pretensiones de justicia, pero no se evidencia algo así como una desconsideración que haga necesario que se haga explícito un mensaje de respeto hacia los derechos de la víctima, no porque no se haya modificado, no porque no se entienda que esos derechos de la víctima no merecen respeto, sino porque no ha habido algo así como una conducta que evidencie un irrespeto flagrante que necesite de un mensaje explícito como el que se transmite con una disculpa. Repito, en un proceso por daños derivados de actuaciones peligrosas, el juez podría promover o incentivar que haya una disculpa, eh, pero no necesariamente el juez tiene por qué encontrar justificada una petición de disculpas, salvo que la víctima esté solicitando las disculpas como una forma de alivio a ese dolor emocional que está sintiendo. Y en ese sentido, coincidiría la finalidad satisfactoria de la disculpa con, o el efecto satisfactorio de la disculpa con el efecto satisfactorio de una indemnización por daño moral, por ejemplo. Entonces, si la víctima lo está pidiendo y dice, yo quiero que fulano se disculpe porque me parece que tengo que me vería que ese reconocimiento aliviaría estos sentimientos de dolor, esta afección espiritual, psicológica que tengo, entonces el juez debe considerar una mengua o una modificación de ese monto indemnizatorio. Eh, lo que dice Joan, petición de parte u oficiosamente. Bueno, el tema es complejo y realmente lo que uno ve en Colombia al menos es que coexisten las dos formas de protección. Eh, hay disculpas que se solicitan, son a petición de partes, y hay disculpas que se ordenan oficiosamente por parte de los jueces. Esto sucede principalmente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en la Corte Constitucional, la jurisdicción constitucional. Aun cuando no ha habido peticiones de disculpas, el juez constitucional o el juez contencioso administrativo las ordena. Y el tema es que las ordena sin muchos argumentos de por medio. Lo que hemos tratado de hacer aquí precisamente es pensar en alguna justificación o argumento que podría dar un lineamiento para el juez decir, bueno, en este caso lo voy a aplicar oficiosamente, por ejemplo, porque me parece gravísimo el mensaje que ha promovido el victimario respecto de la víctima frente a la comunidad. ¿Sí? El victimario lo que ha hecho es promover algo así como la idea de que los derechos de la víctima no valen con esa actuación tan gravosa que ha llevado a cabo, ¿no? Y en ese orden, digamos, se podría, o me parece que es justificado oficiosamente que el juez ordene la disculpa, pero eso no obsta para que haya una petición de parte respecto de esos casos en los que hay esa desconsideración por la posición normativa o en los que la disculpa también obra como forma de mengua del dolor. Algo que también quería decirle a Jorge, hay casos en los que no ha habido, por ejemplo, no ha habido una actuación negligente por parte del causante del daño,
pero el daño es sumamente grave. Es un daño gravísimo que deja, por ejemplo, una persona cuadripléjica, ¿sí? Sin el movimiento de ninguna de sus extremidades. En esos casos, yo diría que a pesar de que se trató de un accidente, de no sé, una cuestión indeseada, no intencional, o incluso ha habido una diligencia por parte de quien llevaba a cabo una conducta riesgosa, eh, el decreto de las disculpas, en este caso la orden de disculpas, sería una manera simplemente de promover empatía entre las partes, de promover una expresión de lamento, sin que eso signifique la desconsideración o, sí, la desconsideración previa de la víctima por los derechos del victimario. Es una forma como de promover algo así como un valor de humanidad en el derecho de daños y de decir, no estoy ordenando una disculpa, en este caso porque usted se ha comportado con desprecio hacia la víctima, con desconsideración, que sería el caso paradigmático en el que está justificado, pero ordeno la disculpa porque me parece que es tan grave que esto es una forma de humanizar nuestras prácticas, humanizar entendiendo cómo hacer a las partes sensibles respecto de sus vulnerabilidades recíprocas. En este caso, hacer al victimario sensible respecto de la vulnerabilidad en la que dejó a la persona víctima. Muchas gracias, Alex, también a ambas preguntas. Ahora pidió la palabra Diego Papayanis. Pedimos, evidentemente, mucha brevedad para las preguntas y las respuestas porque nos quedan 15 minutitos. Muchas gracias, Esteban. Intentaré ser muy breve, que veo que hay muchas preguntas y muy interesantes en el chat. Estoy encantado por eso. Gracias, Alex. Gracias, Brigitte. Las dos presentaciones me parecieron buenísimas y muy sugerentes. Muchas cosas para discutir. Me voy a centrar en una sola, que es la de la reconciliación. Sé que la cuestión de la definición de disculpas merece más atención en general, no solo en tu trabajo, ¿no? La idea de que es un acto ilocucionario, que expresa algo, que transmite, bueno, sí, dice poco. Esto no satisface todos los actos ilocucionarios, digamos. Transmiten algo, expresan una idea, un mensaje, ¿no? Y la propia definición de Gardner me parece que le falta algo porque es muy unilateral. Disculparse no es solo expresar un lamento, un agent regret, no es solo eso. Está pidiendo algo de la otra parte quien se disculpa. Y eso me lleva a un segundo tema, de interés, que es la relación entre disculpa y perdón, que tú dices son cosas diferentes. Sí, pero no exageremos las diferencias. Cuando yo te pido disculpas, te estoy pidiendo algo, te estoy pidiendo que aceptes mis disculpas y esto tiene algún valor expiatorio también para mí. Eso Gardner sí lo dice, pero digo, bueno, ya que lo dice, que está en la teoría de Gardner, tal vez haya que completar la propia definición de disculpas, ¿no? Y también me interesa mucho discutir dos cuestiones, una que mencionas tú, una que menciona fundamentalmente Brigitte. Una que mencionas tú es la relación entre reparación in natura y disculpas. Ahí creo que en algún caso hay una relación fuerte, pero es probable que sea contingente, ¿sí? Pero bueno, no hay demasiado tiempo. Y en lo de Brigitte me interesa mucho la disculpa como disuasión. Creo que hay contextos donde a mí me había pasado desapercibido totalmente. Y si me preguntas ex ante, te hubiese dicho muy poco valor disuasivo tienen, pero bueno, si lo piensas con un poco más de detenimiento, es probable que para ciertas personas o instituciones el hecho de disculparse presupone, ¿sí? Presupone ciertas cosas públicamente que la gente no está dispuesto a asumir, ¿no? Entonces, una empresa, por ejemplo, si se tiene que disculpar porque su producto mató a 25 niños, aunque no hubo culpa de mi parte, me tengo que disculpar porque es algo que causalmente está vinculado a mi producto. Hombre, tener que disculparte por esto en lugar de pagar en silencio, digamos, una indemnización monetaria, claro, le das a elegir a la empresa y preferaba pagar 65 millones de pounds antes que tener que disculparse y admitir públicamente que hay una relación causal. Entonces, ahí puede ser que haya en algunos casos un poder disuasivo fuerte. Bueno, voy a lo de la reconciliación rapidísimamente, y es lo siguiente. La reconciliación a mí siempre me pareció un objetivo sospechoso en el derecho de daños por dos razones.
Si se trata de una reconciliación entre individuos particulares por el daño que uno causó al otro, yo diría, mira, la reconciliación presupone algún interés en perseguir una relación a futuro, en continuar una relación. Normalmente quienes tienen un accidente son extraños, no hay ninguna reconciliación con sentido. Y si el accidente es entre personas conocidas, el interés por continuar la relación es independiente de la expectativa de que haya unas disculpas. Tú discúlpate, y cuando te digo, aceptar las disculpas, pero no te quiero ver nunca más en la vida, es algo perfectamente racional. Entonces, imponer cierto perfeccionismo reconciliatorio de que todo el mundo tiene que seguir siendo amigos a futuro, me parece que no es del todo apropiado para una institución como el derecho de daños. Y por otra parte, si no es apropiado en la relación entre personas, tal vez sea más apropiado en casos como los que tú citas, que son casos de instituciones que dañan personas. El Estado, básicamente responsabilidad del Estado. Pero si resulta que la policía arresta ilegalmente a un profesor, lo tortura y lo mata, claro, no solo la familia del profesor, sino tal vez la universidad del profesor va a querer que haya cierta reconciliación en el sentido de restablecer las relaciones morales, entendidas a la Walker y demás que tú conoces. Bueno, si es esto, yo te diría que las disculpas es un aspecto mínimo del asunto. ¿Sabes cómo se restablecen las relaciones morales? Si hay una investigación, se encuentra quién dio la orden, quiénes fueron los policías que lo ejecutaron y son castigados. No con la disculpa, sino con la acción punitiva clara, la transparencia, ¿no? La disculpa es algo más, pero no es lo esencial de la reconciliación. En breve, en síntesis, lo que veo es que en las relaciones interpersonales, entre pares, la reconciliación no tiene por qué ser un objetivo valioso de ninguna manera, y en las relaciones jerárquicas de Estado-individuo, la reconciliación es muy interesante, reconstituir el entramado normativo que presupone la adhesión a ciertas reglas morales, mi confianza en que tú reconoces y obras según esas reglas morales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante, pero no depende fundamentalmente de que haya unas disculpas, sino otras medidas que muestren la seriedad del arrepentimiento y del regret. Esto es, investigo quién fue, busco a los policías, los enjuicio y si son encontrados culpables, los meto en prisión. Entonces, bueno, esa era mi reflexión. Perdón que igual me excedí, siempre me excedo. Córtame, Esteban. Gracias. Muchas gracias, Diego. Alex puede responder esas observaciones. Pues seguimos. Gracias, Diego, por la observación. Muy interesante. Sí, no lo había pensado, pero lo que dices sobre el comentario de Brigitte es correcto. Las disculpas, y se relaciona incluso con lo que decía Dalmacio, ¿no? La primera pregunta de Dalmacio, ¿no? Pueden ser más duras en ciertas ocasiones, sí. Cuando hay intereses comerciales, si uno lo piensa, una disculpa pública, por ejemplo, podría hacer venir abajo la empresa, pero claro, la pregunta es si la disculpa está obrando allí desprovista de cualquier forma de consecuencialismo que la haga pensar como un verdadero incentivo o deber moral, ¿no? O simplemente está obrando o se puede monetizar la disculpa, ¿sí? Te va a salir muy caro si te tienes que disculpar y al final es una manera de incentivar económicamente, pero con un acto precedente que en principio no parece tener una connotación económica, ¿no? Es interesante ahí la relación, ¿no? Porque no deja de ser un asunto económico. La empresa que mata a 25 personas con el producto defectuoso, sí se disculpa públicamente, por eso va a tener pérdidas tal vez mayores, ¿no? Y al final se puede seguir haciendo ese cálculo. Entonces es una relación interesante para pensar que en todo caso de que obra como incentivo, sí podrá obrar como incentivo la disculpa, porque es evidente al menos en estos casos. Respecto de lo primero que decías, que en las relaciones interpersonales la reconciliación puede ser un objetivo poco valioso. Bueno, autores como Ratzik precisamente anotan que incluso ante cuando se trata de accidentes entre personas desconocidas, lo que se pretende es, como tú bien decías, la restauración de relaciones morales precedentes, no que en efecto
no que en efecto haya habido relaciones entre esas personas, relaciones de amistad, relaciones de camaradería o conocidos, porque no es la mayoría de los casos que uno le produce un daño a un desconocido, a un conocido o a un amigo, sino más bien lo contrario. Lo que decía Raxic, lo que argumenta ella básicamente es que es importante transmitir esa igualdad entre entre los pares, ¿sí? Y ahí hay una apelación ahí en pie de página a las tesis kantianas, ¿no? De considerarnos iguales como fines en sí mismos, personas que nos debemos el mismo respeto y el mismo trato como seres humanos y que no estamos el uno encima o por encima del otro, que no tenemos el derecho de obrar de cualquier manera respecto del otro. Entonces, que es un objetivo tal vez poco valioso en las relaciones interpersonales, no, o sea, bajo estas tesis al menos tu argumento, tu observación no haría mella, ¿no? Porque precisamente lo que se apunta es a una reconciliación o a una igualación de relaciones morales que no necesariamente coinciden con relaciones interpersonales valiosas como la amistad, la camaradería, ¿sí? Entonces, si es importante aún expresar un sentido de igualación a través de la disculpa, pues esto sería independiente de si las partes quieren o no volverse a ver. Que por cierto, si las partes no quieren volverse a ver, dice Radzic, este resentimiento que persiste es peligroso. Y es peligroso en un sentido de que hace proclive que ese resentimiento, ese rencor que subsiste, genere otras rupturas de relaciones morales valiosas en la sociedad. ¿Sí? Una persona que queda con resentimiento, una persona que queda dolida por lo que pasó, es probable que rompa también relaciones valiosas con otros a futuro. ¿Sí? Incluso se cita el caso del chico que sufre bullying y que cuando mayorcito se vuelve precisamente un bully, un abusador de los demás. ¿Sí? Ese es como el caso típico. Y respecto de lo que apuntas de las relaciones jerárquicas, me parece que sí, coincido, que lo que se quiere con la disculpa es que haya seriedad, pero al final creo que podemos desambiguar la cuestión en que lo que al final quieren las víctimas es justicia, ¿no? Eso es lo que claman, más que disculpas, es justicia. La disculpa haría expreso la significación o la importancia o el respeto que se debe a los derechos de la víctima, pero en ningún caso sería suficiente como pretensión de justicia, salvo que las pretensiones de justicia se basten por parte de la víctima con una disculpa, ¿sí? La víctima diga, me basta con que se disculpen conmigo, me basta con que me reconozcan y con eso tendré. No es el caso, sobre todo cuando hay daños graves de por medio, ¿no? El caso que apuntas del profesor que lo torturan, lo matan, lo que queremos es que haya una investigación judicial, un castigo, pues al final esas pretensiones que apuntas, de que haya investigación, que se revelen los hechos, que se encuentren los responsables, al final son pretensiones de justicia que abarcan mucho más de lo que abarca el acto de disculparse. Muchas gracias, Alex. Leo resume dos preguntas. Una que es doble de Héctor Ramos. Héctor pregunta respecto de si se puede considerar que el perdón y las disculpas pueden subsumirse dentro de los ítems del daño moral para ser indemnizado, o bien deben considerarse como categorías independientes del daño extrapatrimonial. También anota Héctor que en el caso de que se formulare por parte del Poder Judicial un reclamo en este caso, de disculpas, habría que necesariamente consultarle a la víctima antes. Es decir, sería algo así como un procedimiento ex antes de decretar las disculpas por parte de un victimario, un agente dañoso. Y Bruno Tapia, desde Perú, nos pregunta si consideras, Alex, que las disculpas tienen mayor pertinencia en sistemas en los cuales el derecho de daños o el sistema de responsabilidad extracontractual prescinde de esquemas de baremos o de tarifa, o bien de objetivización de responsabilidad o de
cuantificación de daños, que en esos sistemas habría mayor pertinencia y Donde mayor, no hay, o donde claro, sí hay. Ah, donde ok. no hay, en algún sentido, donde no se encuentra tarifada la responsabilidad, tendría mayor presencia o pertinencia el sistema de disculpas. Y Bruno también indica que a él le parece una buena noticia que exista el sistema de disculpas porque permite mostrar que la idea de satisfacción es una idea eminentemente subjetiva y que la indemnización de perjuicios, entre comillas, objetivaba o mostraba una falsa faceta objetiva de la idea de satisfacción por parte de la víctima. Tus respuestas, y si queda un minuto, diré algo yo sin necesidad de respuestas. Ok. Bueno, muchas gracias Héctor y Bruno allá en Perú. Eh, Héctor pregunta, ¿son ítems del daño moral? ¿Es una categoría independiente? Bueno, el perdón diría que claramente no hace parte de algo así como un rubro indemnizatorio por daño moral, ¿no? El perdón es un hecho, es un acto que refleja la cesación de esos sentimientos de rencor, o al menos así la mayoría de la literatura lo retrata al perdón, ¿no? El acto en el que ceso yo o sentimientos negativos hacia alguien, resentimientos por lo que causó, o ceso o hago cesar las pretensiones de justicia que tengo por lo que me hizo. Lo perdono, quedamos a mano. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no cabría dentro de la conceptualización de un rubro indemnizatorio por daño moral o del daño moral en sí mismo. ¿No? El dolor que me causó, digamos que hace parte de un elemento previo al acto de perdón, ¿no? Pero no se confunde con el perdón. Las disculpas, como en tanto acto ilocucionario que promueve o envía un mensaje de reconocimiento al otro, también creo que exceden la idea de un dolor espiritual, emocional, en los sentimientos de los que habla al menos la jurisprudencia en Colombia, porque en tanto acto de reconocimiento no hace alusión a ese sentido o a esa situación interior que sufre la persona que padece un daño moral. No obstante, considero que la disculpa sí puede generar un alivio del dolor. Y este es el punto. Un alivio del dolor emocional y en ese sentido obrar como mecanismo de reparación o más bien de satisfacción de ese daño moral que se evidencia por parte del juez. Y cuando ese es el caso, entonces habría lugar a reducir la indemnización por daño moral. No que la disculpa sea una forma de indemnización de daño moral, sino que es una forma de reconocimiento que repercute en una satisfacción que va a aliviar el dolor que produjo el daño moral. ¿Sí? Lo otro que me preguntaba Héctor, que si necesariamente hay que consultarle a la víctima. Bueno, depende del caso. Depende del caso porque pensemos, hay situaciones muy complejas y pensemos, por ejemplo, en la hipótesis en la que una persona ha sido víctima de abusos sexuales, por ejemplo, o de actos o vejámenes sexuales, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, haya una disculpa y que sea de carácter público, en este caso, o en la mayoría de los casos, como se suele promover, las disculpas son públicas, la víctima puede tener un interés en que no haya una disculpa, al menos pública. Yo creo que siempre debería consultársele a la víctima si quiere disculparse, al menos en los casos de daños graves o al menos, si quiere, perdón, una disculpa, al menos en los daños graves o al menos en los daños en los que ha habido un desprecio o una desconsideración fuerte hacia sus derechos o hacia sus derechos personalísimos, ¿sí? Al menos en esos casos sí creo que debería, cuando ella no ha dicho nada en las pretensiones de su demanda. Claro está, si ella misma ha explicitado que quiere una disculpa, pues se atenderá a lo dicho en sus pretensiones. Respecto de lo que me dice Bruno, una mayor pertinencia cuando no hay baremos. Claro, eso no obsta para que también sean pertinentes en los sistemas de baremos, ¿no?
De hecho, uno puede pensar que en los sistemas en los que se implementan baremos, algo queda faltando, ¿no? El sistema de baremos suele tener críticas en el sentido en que em, hay quienes apuntan que se puede resultar o se puede terminar por generando una idea un tanto mercantilista del derecho de daños al tener unas etiquetas o un sistema de baremos que se pueden asimilar a un sistema de precios por el pago de ciertos daños. En ese sentido, incluso las disculpas entrarían a recomponer esa falencia expresiva que tiene un sistema de baremos, en tanto que hace que los participantes del sistema no asimilen ese sistema de baremos a un sistema de precios. Pero te asiste razón, evidentemente, al decir que hay mayor pertinencia en los casos de los sistemas que no están sujetos a baremos, precisamente porque hay mayor libertad judicial, hay tal vez mayor libertad incluso para la confección de las pretensiones ante el juez. Y lo que me dices respecto de que es una idea pertinente para mostrar que la satisfacción es una cuestión subjetiva. Y sí, al final este es un debate latente que siempre ha estado en la historia del derecho de daños y es qué tan objetivo es realmente eso que llamamos la compensación por el daño extrapatrimonial. Cuando nos metemos a examinar qué es esto de la satisfacción, o a pensar en una teoría de la satisfacción como tal, o de qué representa aludir a medidas de satisfacción, al final nos damos cuenta que tenemos que también apelar de alguna forma a las pretensiones de justicia que tiene la víctima, y estas pueden variar de caso a caso. Al final puede ser una cuestión más subjetiva de lo que creemos que era, o más bien menos objetiva de lo que pensamos que el derecho de daños era, porque cada caso en particular puede requerir diferentes respuestas. Muchísimas gracias, Alex. Diego Moreno se suma a una mini pregunta y de ahí yo haré un mini comentario para cerrar. Bueno, muchas gracias, Alex, Brigitte, por las ponencias. Una pregunta corta que pues, no tienes que responder si no hay tiempo, o una sugerencia. Digamos, cuando hablas de actos ilocucionarios, quizás con lo que te he entendido y tu propuesta, quizás sea más pertinente hablar de actos especiales ilocucionarios que son los perlocuciones, ¿no? Es decir, la intención de producir algún efecto, si lo vemos en materia mental, en la víctima, de que la víctima sienta algo que es el propósito de quien emite las disculpas. Y por otro lado, pues, también creo que donde quedarían las disculpas o la propuesta de disculpa en materia de indemnización o en materia de reparación de daños, respecto al punto de vista consecuencialista, por ejemplo, el análisis económico del derecho. Las empresas, por ejemplo, cuando causan daños, muchas veces el cálculo del costo de los daños ya está previsto en su acción. Prefieren pagar eso. Entonces, las disculpas por parte de una empresa, digamos, en materia de daños ambientales o en un conflicto armado como el colombiano, pues sería hipócrita ya desde el inicio las disculpas. Por lo tanto, pues no habría ni acto ilocucionario y menos aún perlocucionario. Muchas gracias, Diego. Formulo mis mini observaciones, no son preguntas, nada, y muy rápido. Yo creo que hay que tomar una decisión respecto de la introducción teórica de la disculpa en el background de la filosofía del derecho de daños, que tiene que ver si se comienza con la introducción y el asentamiento de la función expresiva de la responsabilidad civil, y luego las disculpas son consecuencia de ese posicionamiento, o bien se parte al revés. Es decir, si las disculpas muestran que la responsabilidad civil formula una función expresiva de comunicación respecto de la actuación incorrecta o de reivindicación de derechos, etc. Y en ese sentido, la disculpa es una forma de expresión de una función que cumple la responsabilidad o la inversa.
Yo creo que esa es una decisión metodológica que hay que tomar para efectos de mostrar el punto. Y va evidentemente a enriquecer el trabajo. Y lo segundo es que si insertamos las disculpas en el contexto de la reparación, yo diría que la forma más fácil de hacerlo, o mejor dicho, menos problemática a nivel dogmático, es que se utilicen los mismos criterios que la dogmática civil, especialmente la continental, tienen para efectos de ensanchar o no la carga reparatoria de una persona. Por ende, la actuación dolosa supone más perjuicios. La actuación dolosa es justificativa para instalar el problema de las disculpas. Pero frente a actuaciones culposas, tal como se responde de menos, debiera en este caso también ser bloqueada la posibilidad de disculpas. ¿Por qué lo digo? Porque ese camino muestra una forma de conciliar las disculpas con criterios dogmáticos asentados. Porque si se establecen las disculpas para todos y cada uno de los casos, va a quedar que en los perjuicios, la reparación material, se encuentra mucho más problematizada que lo que se encontraría en este caso las disculpas como mecanismo de reparación. Solamente son sugerencias, observaciones y no requieren respuestas. No sé si quiero responderle a Diego, las mías no son preguntas. Nada. Oh, muchas gracias a los dos. Observaciones muy valiosas. Lo de actos perlocutivos, bueno, que buscan generar algo en la víctima, eh, lo voy a tener en cuenta, pero también me hace dudar la cuestión de si, si realmente cuando hay unas disculpas que se profieren oficiosamente por parte del juez, se está pensando en generar algo en la víctima, pero tomaré en cuenta el comentario y lo examinaré la caracterización de acto ilocucionario perlocutivo. Muchas gracias. La cuestión consecuencialista, precisamente la disculpa puede obrar como una manera de reversar o más bien de contrarrestar, diría, esa lógica consecuencialista bajo la cual algunas empresas operan. Hay diferentes formas de responder a esa lógica consecuencialista. Una de ellas puede ser, por ejemplo, los daños punitivos. No nos vamos a meter en eso en estos momentos, pero claro, cuando eh, dentro de mis cálculos yo planteo la posibilidad de causar el daño, al final es un problema de incentivos, ¿sí? Y aquí puede obrar la disculpa como obraría, como nos iluminaba también Brigitte y Diego en sus comentarios, como una forma también de hacer ver que las repercusiones de una disculpa también pueden tener efectos económicos, ¿por qué no? Y lo segundo también es que puede obrar como un mecanismo de actuación de actuación moral en virtud de la cual se explicita que ese razonamiento consecuencialista resulta perverso y que las disculpas al final lo que hacen es expresar o enviar el mensaje expreso de que no se debió haber obrado así en primer lugar y que los derechos de la víctima no eran algo que se pudiese irrespetar a través de una actuación consecuencialista. Esto pues, nos podría devolver al debate de cuán sincera o no puede ser la disculpa, pero al final creo que depende de cuál es la finalidad con la cual se decreta o se ordena la disculpa, ¿no? Si la estamos ligando necesariamente a cuestiones de reconciliación o a cuestiones de reconocimiento, ¿no? Lo que me dice Esteban finalmente sobre la dimensión expresiva, tomar una decisión sobre introducir la dimensión expresiva con las disculpas o más bien hacer explícito la dimensión expresiva del derecho de daños. Con las disculpas lo consideraré, me parece que me tienta la respuesta de decir que las disculpas hacen expreso o hacen explícita esa dimensión expresiva o al menos le da esa connotación expresiva. Evidentemente
hay remedios, si parto de la idea que todo remedio puede tener alguna connotación simbólica, al final estoy aceptando que hay una connotación expresiva tácita o subyacente en la práctica del derecho de daños, ¿no? Que podría venir a ser explicitada a través de las disculpas, ¿sí? Puede ser esa la solución. Igual agradezco tu comentario. Y sobre los mismos criterios para ensanchar la carga reparatoria, bueno, no sé qué tan asentados esté el uso del dolo y la culpa como criterios para exacerbar o aminorar la carga reparatoria, ¿no? La carga reparatoria del causante del daño, al menos en Colombia suele haber algún escepticismo respecto del uso del dolo o de la culpa como formas de modificación de los montos reparadores, precisamente porque lo que se suele atender es al daño, solamente el daño, nada más que el daño, a la pérdida efectiva causada como tal, más que al dolo y a la culpa. Entonces, pero igual tendré en cuenta las observaciones. Muchísimas gracias, Muchas Alex. gracias a Muchísimas ustedes. gracias, Brigitte. Felicitaciones a ambos por el fabuloso comentario, estupenda Gracias. presentación. También a las universidades que nos han permitido esto, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Girona de España y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Y les agradecemos a todos y a todos por el interés, por la presencia, por las preguntas, por la participación en este primer seminario de un grupo de continuo de seminarios, así que les pedimos que se encuentren atentas y atentos para saber cuándo se va a realizar el próximo seminario y así puedan también acompañarnos y disfrutar de discusiones acerca de teoría y filosofía del derecho privado. Cuídense mucho, que estén muy bien y muchísimas gracias. Muchas Felicidades gracias a a todos. todos. Chao. Nos vemos. Felicidades. Hasta luego.